Hola y bienvenidos a esto que es la tercera clase de práctica de Seminario de Lenguajes 1 correspondiente a la carrera en Lista en Sistemas de Computación de la extensión Oblica Posadas. En esta oportunidad vamos a estar trabajando principalmente con una especie de repaso barra amplitud de conceptos relacionados a estructuras de control. Vamos a ver cómo utilizar las que usamos habitualmente dentro de Visual Basic con algunas variaciones que tienen y vamos a empezar a utilizar algunas cuestiones un poco más avanzadas que ustedes también ya vieron en la parte teórica. Entonces, bueno, comencemos. Lo que les decía, las variantes que presenta el lenguaje con respecto a las estructuras de control es lo que vamos a hacer hoy y vamos a ver cómo ayuda esto a solucionar los problemas del trabajo práctico número 3. A modo de resumen, bueno, vamos a ver las iterativas while for, ¿sí? Con sus variantes, if, select, ¿sí? Select, que es el select case, que en una de esas no lo usaron hasta este momento, pero es una variación también, una estructura que está disponible para ser utilizada. El try catch, que nos va a servir como para, primero, capturar errores, pero más allá de la captura de errores también nos puede llegar a servir para algunas validaciones que queramos realizar. Entonces, bueno, está bastante bueno ir incorporando esa herramienta. Y vamos a revisar algunos de los eventos que ustedes fueron viendo en controles en la parte teórica. Entonces, empecemos este primer bloque con lo que es el uso del while y el for. Bueno, vamos a revisar cómo se expresan estas estructuras de control, o sea, cómo se escriben, y en función de algunos cambios, ¿sí? Vamos a ver cómo se modifica el comportamiento que tienen, ¿sí? Cambios que podemos hacer dentro de lo que es el lenguaje. Entonces, el while original se mantiene, como siempre, digamos, mantiene la misma forma de trabajo. Verificamos la condición, se ejecutan las instrucciones, ¿sí? Verificamos la condición, se ejecutan las instrucciones, termina, vuelve a verificar hasta que eso dé falso y ahí sale. ¿Tá? Acá en esta esquinita van a encontrar la referencia del lenguaje en la documentación sobre la sintaxis y algunas variantes que pueden llegar a encontrar. Ahora, nos encontramos con el do loop, ¿sí? Que en sí es decirle, bueno, hace un loop, hace un bucle y tiene dos formas de validarse el final. Una es con un while, ¿sí? Que es la que estamos viendo ahora. Resulta en este comportamiento. Ejecuta las instrucciones, o sea, ejecuta primero, mientras que la condición se mantenga verdadera. Ejecuta primero, verifica después. Eso es lo que nos tenemos que acordar del do loop con while. ¿Cómo se escribe? Palabra do, instrucciones que se van a ejecutar y después al final dice loop y ahí viene while y ahí se coloca la condición, que la condición, tal como la venimos expresando siempre, tiene que estar armada, ¿sí? De tal manera que cuando querramos que avance, que siga esto, tiene que ser verdadera, cuando querramos que se detenga, tiene que pasar a ser falsa, ¿sí? Entonces, hace esto, verifica la condición y mientras que esta condición sea verdadera, vuelve a ejecutar lo que esté definido previamente, ¿sí? Pero este ejecuta una vez al menos. En el while sabemos que si la condición de entrada la primera vez que se va a ejecutar es falsa, no se va a ejecutar nunca esto, ¿sí? Entonces, en el while puede que se ejecute 0, 1 o n veces. En el do loop con el while se va a ejecutar al menos una vez y después, bueno, podría ejecutarse dos, la cantidad que sea, ¿sí? Mientras que la condición sea verdadera. Hay otra variante de esto que es el que en otros lenguajes podrían haber llegado a encontrar como repeat until, ¿sí? Repetí esto hasta que pasa otra cosa. Bueno, acá ¿qué pasa? Es la misma idea de la anterior, solo que tengo el loop, tengo las instrucciones, la loop until. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que esta condición sea verdadera, ejecuta lo que está en el loop, ¿sí? Lo que está definido en el bucle. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Ejecuta las instrucciones, pero mientras que esta condición se mantenga falsa. Cuando
esa condición se convierte en verdadera, deja de ejecutarse, ¿sí? Ejecuta primero, verifica después, es la misma idea de la anterior, pero cambia el sentido, ¿sí?, de las condiciones. Acá la condición la tengo que expresar para que se mantenga falsa hasta que llegue a cierto punto, digamos, y cuando cambia a verdadera se detiene la ejecución. En el caso anterior, con el while, este de acá, esta condición se tiene que mantener verdadera y cuando pase a falsa, ahí recién, bueno, voy a dejar de ejecutar lo que esté en el bucle. Es más o menos como disparar primero y preguntar después. Esa es la idea del do loop, ¿sí? Pero bueno, es una forma y hay veces en las que tranquilamente lo podemos utilizar porque es lo que mejor cae para ciertas situaciones. Vamos con un for, ¿sí? El for, el de siempre, ¿sí? Tenemos repetición de una serie de instrucciones por una cantidad de veces. ¿Cómo hacemos eso? Con un iterador, o sea, una variable iterador, va a tomar un valor inicial y en este caso expresamos mediante to lo que sería el valor final al que queremos que llegue. Cuando se ejecuta el next, hace el incremento, ¿sí? Mientras tanto, bueno, ejecutó todo lo que estaba dentro de la estructura. Hay una variante, ¿sí?, que es como ponerle aeroventilas al for, ¿sí? Algunos dirán, ¿es necesario? Bueno, puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Hay una forma de expresar que en vez de ir de uno en uno, el tamaño del paso, el tamaño del incremento que se hace, sea diferente. ¿Cómo hacemos? Misma estructura, pero tenemos la variable iterador, acá están comprimidos los nombres para que no se vaya muy largo en la línea. Tenemos nuestra variable iterador, tiene un valor de inicio, tiene un valor de fin. Tenemos ahí la palabra reservada step, que lo que va a hacer es definir el valor de ese incremento, ¿sí? Como siempre, acá abajo tienen la referencia a la documentación de esta parte como para que lo puedan leer con tranquilidad, ¿sí? Pero step va a ser un valor, ¿sí? Si quiero que vaya de 2 en 2, step 2. Entonces, el for, en vez de ir de 1, va a seguir yendo de 1 a 10, pero en vez de ir de 1 en 1, va a ir de 2 en 2. Entonces va a ir 1, 3, 5, 7, 9, termina. ¿Sí? Porque va a verificar que ahí ya llegó y con la próxima iteración 11 ya se pasa del fin, entonces no lo va a ejecutar. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a ver en vivo en la parte práctica, así que ahí vamos a sacarnos un poco las dudas. ¿Y hay algo más? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos forma de controlar si tanto en el while como en el for queremos que ante cierta situación, ¿sí?, supongamos que tenemos un bloque while que tiene muchas instrucciones, ¿sí?, y queremos que ante ciertas situaciones una parte de eso no se ejecute. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O que se corte la ejecución en algún lado? Bueno, tenemos dos opciones. Para esos casos en los que queremos que en vez de ejecutar el resto se pase a la siguiente iteración, tenemos la instrucción continúe, que aplica para un for o para un while. Tenemos que colocar la palabra for o while, ¿sí? Cuando use llaves, no es opción, sino que es una de las dos, ¿sí? Va o el for o el while, ¿sí? Por eso el separador así. Cuando uso corchetes, recuerden, es opcional. Puede ir o puede no ir. En este caso, si lo pongo solo continúe, me va a dar error y me va a pedir que especifique. Si estoy dentro de un for, obviamente voy a poner for. Si estoy dentro de un while, voy a poner while, ¿sí? Pero es la estructura que tenemos, es la instrucción, perdón, que podemos usar dependiendo de la estructura para decir, desde este punto del while o del for, listo, pasa a la siguiente, ¿sí? No quiero que ejecutes todo lo que sigue, pasa a la siguiente. Y también tenemos algo que quería hacer el amigo Donald, parar el bucle, ¿sí? Él quería parar el conteo de votos. Bueno, nosotros vamos a querer detener un bucle. ¿Qué pasa? Mismo caso. Tenemos un while o un for que tiene muchas instrucciones adentro. En algún momento, más allá de la condición que podemos establecer tanto en un while o de la cantidad de iteraciones que podemos establecer en un for, si sucede algo queremos que se corte la ejecución, sin verificar nada, que se corte la ejecución
tenemos la instrucción exit. Exit que va asociada a un for o un while, obviamente. Exit tiene otras variantes que pueden ver en la documentación, pero exit for va a hacer que directamente salgamos del bucle sin importar si terminó las iteraciones, si ejecutó una línea y quiere salir, sale, ¿sí? Depende de donde coloquemos el exit. Entonces sirve para cortar esa ejecución ante ciertas situaciones que querramos controlar, obviamente, ¿no? Lo mismo pasa con el while. No sé, si la condición no se hace falsa en n cantidad de iteraciones y sabemos que eso va a demorar y va a gastar recursos sin sentido, metemos una condición adentro, si se quiere, que llegado a tal punto haga un corte y salga del bucle, ¿sí? Eso puede hacerse mediante la instrucción exit. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunas de estas cosas aplicadas a la práctica 3. Para eso vamos a pasar a ver lo que es el práctico 3, propiamente dicho. Bueno, en este vamos a trabajar con lo que es estructuras de control, vamos a usar un poco de TreeCatch y vamos a seguir usando lo mismo que veníamos trabajando anteriormente, ¿sí? Para cada parte del práctico, las partes son las que tienen letras, ¿sí? A, B, C, D, ¿sí? Son 4 partes. Hay una serie de ejercicios. En esta primera parte vamos a trabajar con lo que es while y sus variantes y for, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de esta parte tenemos, bueno, primero generar una lista de números al azar, que es algo que en esta parte no vimos todavía, lo vamos a ver ahora. Tenemos que generar una lista de números. Se tiene que detener cuando en esa generación se encuentren 10 números pares. Y mediante los controles de interfaz que creamos convenientes, tenemos que mostrar los 10 números pares, la lista de los números y la suma de esos 10 números pares, ¿sí? Después, punto 2, obtener, que puede ser por alguno de los recursos que ya vimos, o sea, puede ser lectura de algo que ingrese el usuario o mediante una generación aleatoria, ¿sí? Cuando les diga obtener es genérico, pueden usar alguna de las dos. Las notas de n alumnos, n si es ingresado por el usuario, las notas van a tener que estar en un rango de 1 a 100, ¿sí? Tiene que ser más de una nota por eso. Y ahí van a tener que determinar cuál es la nota media de la clase, ¿sí? Después, función factorial. Factorial, matemática, ustedes saben cómo se calcula. Vamos a tomar un número positivo, ¿sí? Que va a ser x, y se debe incorporar una validación sobre esa entrada x a fin de no permitir números negativos, ¿sí? Y lo que hacemos es, obviamente, calcular el factorial de x, ¿sí? Si es factorial de 3, acuérdense que es 3 por 2 por 1, y así con cualquier número, ¿está? Entonces, esto ustedes creo que en algoritmos 2 lo habrán visto al momento de ver recursión, porque es una función o es un problema que se puede resolver mediante una función recursiva, así que eso se los vamos a dejar para que se diviertan y lo implementen dentro de este lenguaje. Y en el segundo apartado, en el de for next, ¿sí? Que es la estructura for en realidad, van a tener que hacer otro formulario. ¿Sí? Acá, como ya estamos en la instancia en donde ya vieron cómo moverse entre formularios y aparte porque van a tener que resolver varias cosas, bueno, un formulario por cada apartado, ¿sí? Uno por el A, uno por el B, uno por el C, uno por el D, más un formulario desde donde los llame a todos, y con eso vamos a tener bien separadas las cosas, ¿sí? Ahora sí es parte de la consigna. Entonces, en este caso vamos a tomar un programa que permite ingresar un valor n al usuario. A partir de ahí tengo que generar n números pares, ¿sí? Comenzando desde el valor 2, o sea, si tengo que generar 3 números pares van a ser 2, 4, 6, y así sucesivamente dependiendo del valor de n que ingrese el usuario. A partir de ahí tengo que obtener e informar la suma de los cuadrados, es decir, elevar cada número par al cuadrado e informar la suma, ¿sí? El resultado de la suma de eso. Después, hacer un programa que imprima una tabla de valores. ¿Vieron como cuando van a graficar una función y arman la tablita para hacer el eje y ahí ir marcando cada punto? Bueno, lo mismo. Para esta función, obviamente no van a tener que hacer el gráfico, sino que solamente la tablita, y considerar que el dominio de la función, o sea, los valores que va a poder tomar x,
van a ir desde menos 10 hasta más 10, o sea, desde 10 negativo a 10 positivo, pero que va a tener que tener un incremento de 0,5, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, este incremento, ¿sí? Pueden dejarlo como 0,5 y ahí hacer la prueba, pueden dejarlo como 1, ¿sí? O que tengamos opciones, ¿sí? Y finalmente, como en la práctica anterior, hicieron las funciones para convertir de Celsius a Kelvin, de Celsius a Fahrenheit y posiblemente entre Fahrenheit y Kelvin. Bueno, ahora lo que les pedimos es armar una tablita con esos resultados, o sea, no con esos resultados, sino con esas conversiones, ¿sí? A partir de un valor que ingrese el usuario, ¿sí? El usuario ingresa un valor y ustedes tienen que generar los siguientes 10 valores de uno en uno, ¿sí? Y obviamente mostrar la conversión, que sería algo como esto de acá. Si el usuario ingresa un 8, bueno, convertirlo a Fahrenheit, convertirlo a Kelvin y completar una especie de tabla con los 10 valores. Iría de 8 a 18. ¿Está? Bueno, y ahí después seguiremos en la segunda parte del video con lo que corresponde a la parte C del práctico. Por ahora vamos acá a nuestra interfaz, ¿sí? Ya la tengo medio armada para no perder tiempo en este caso, porque ya es agregar los controles y cambiarles el nombre, ¿sí? Botón general y lo que ya hemos visto. Entonces, vamos con de la parte A del práctico el punto 1, ¿sí? Volvamos un segundo a la consigna. Tenemos que generar una lista de números al azar, o sea, números aleatorios, en forma automática. La generación se tiene que detener cuando se hayan obtenido 10 números pares. Mediante los controles de interfaz debemos mostrar los 10 números pares, la lista de los números aleatorios generados y la suma de esos 10 números pares. ¿Sí? Entonces, volviendo a el código, a la interfaz, digamos, tenemos una label para la lista completa, una label para los números pares, ¿sí? Y me estaría faltando una para lo que es la suma. Entonces vamos a modificar un poquito esto. Vamos a agrandar este group box. Vamos a poner ahí. Y esto sería suma de los números pares, ¿sí? Vamos a ajustar que esto sea label suma y listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El usuario va a hacer clic en generar números, cargamos la lista completa, cargamos los 10 números pares e informamos la suma. ¿Sí? Parece fácil. Vamos a verlo. Vamos a ir hacia la parte de programación del botón. ¿Sí? Bueno, ¿cómo generamos un número aleatorio? Los lenguajes de programación más modernos, la mayoría en realidad, tienen métodos que nos permiten directamente ir generando números aleatorios. En este caso, nosotros vamos a usar algo que pertenece a la clase mat, ¿sí? Que es el método randomize, y después vamos a generar un número aleatorio, ¿sí? Entonces, para hacer esto, vamos a inicializar la generación de números aleatorios, que es con randomize, ¿sí? La llamada del método randomize inicializa internamente para el lenguaje eso que es la generación. Y después, acá voy a copiarme algo, ¿sí? Que es la estructura que tenemos que usar para lo que es obtener un número aleatorio, que esto está en la documentación de la herramienta, ¿sí? Si ustedes entran a el apartado de la clase mat, que vimos la sesión anterior, van a ver que dentro de las funciones de la clase mat está randomize. Si entran a la documentación de randomize, les explica qué hace y les muestra que esto es la forma para generar un número aleatorio o para obtener un número aleatorio dentro de un rango de 1 a 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner límite inferior, que sea un integer, que sea igual a 1, y límite superior de la generación, que también sea un integer, que sea igual a
podríamos decir 100, ¿sí? Y vamos a reemplazar acá, que acá sea límite superior, perdón, y que acá sea límite inferior, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a poder hacer la obtención de un valor integer, ¿sí? Que sea aleatorio. Esto vamos a ajustar acá, este va a ser un número, ¿sí? Y vamos a probar esto, ¿sí? Vamos a usar un mensaje box que imprima un número convertido a string, ¿sí? Vamos a probar esto a ver cómo funciona la randomización. Me traigo la ventana para acá y cuando le doy generar números, 74, 85, 91, 34 y así podemos estar un rato largo jugando con esto, ¿sí? Va a ir generando números. Bien, ahora tenemos hecha la generación de números, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que esto nos sirva para resolver la consigna? Bueno, primero que nada, esto lo podríamos colocar tranquilamente en una función aparte. ¿Para qué? Para evitar que el código detrás del botón quede tan cargado, ¿sí? Obviamente le voy a sacar el mensaje box, pero esto lo podríamos llevar a una función. Entonces, vamos a hacer acá función generar número y que devuelva un integer, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es traernos esto para acá, ¿sí? Límite inferior y límite superior lo dejamos acá. Podríamos pasarlo como parámetro, es cierto. Vamos a hacer esa modificación ya que estamos, ¿sí? Vamos a pasar como parámetro. Esto sería lim inferior. Vamos a usar los mismos nombres. Límite inferior, as integer y límite superior as integer. ¿Está? Entonces, lo que hacemos es generar el número y vamos a directamente retornar, ¿sí? Acá vamos a ir colocando nuestros valores, ¿sí? Como son variables locales, no importa que use el mismo nombre. Y lo que vamos a hacer es número aleatorio as integer, que va a ser igual a generar número y le vamos a pasar límite inferior y límite superior. Bien, bueno, ahí tenemos convertido a una función, ¿sí? Nuestro generador. Ahora, volvamos un segundo a la consigna para ver qué era lo que nos pedía, ¿sí? Tenemos que generar hasta encontrar 10 números pares. Entonces, ¿sabemos cuándo vamos a obtener los 10 números pares? No. Podría ser, los 10 primeros podrían ser los 5 primeros, después tener 15 números diferentes que sean impares y después tener 5 más. Bueno, no lo vamos a saber. Entonces, ¿qué necesitamos? Usar un while. ¿De qué manera lo vamos a expresar? De la manera que querramos. No hay mayor diferencia al respecto. Podríamos hacerlo con un while común, ¿sí? O podríamos usar cualquiera de las estructuras. Dado que ustedes no están acá para contestarme, vamos a usar un while común y les dejo los otros para que se diviertan, ¿sí? Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Variables para controlar la ejecución, ¿sí? Vamos a necesitar un contador de pares, ¿sí? Que va a ser un integer, que va a inicializarse en 0, que nos diga que cuando lleguemos al décimo número par nos detengamos. Vamos a tener un suma de pares, que también va a ser un integer, dado que estamos generando todos integers, la inicializamos en 0 también. Y después, ¿qué más necesitaríamos? El número aleatorio, que ya lo tenemos acá, que, bueno, en realidad podemos pasarlo más abajo porque vamos a usarlo dentro del bucle. Y ahí, ¿qué hacemos? While contador pares sea menor o igual a 10, lo que vamos a hacer es seguir generando.
Entonces, ahí generamos el número aleatorio, ¿sí? Lo tenemos dentro de la variable número aleatorio. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es par o impar? Nos lo tenemos que preguntar, ¿sí? Entonces, podemos decir if número aleatorio mod 2 es igual a 0, vamos a usar bien los paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo contamos como un número par. Entonces, contador pares es más igual 1, ¿sí? Y deberíamos sumarlo en sumar pares, que acumule, digamos, a el número aleatorio. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros iteramos, ¿qué pasa con estos números? Los perdemos. O sea, si bien el resultado lo vamos a tener, lo perdemos. Y la consigna nos está pidiendo que mostremos en la lista el resultado. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos de alguna manera guardar esos datos en la label en donde estamos informando. Entonces, si vuelvo un segundo a la vista de diseño, vamos a ver que tengo una label para la lista completa de números, otra para los 10 números pares y otra para la suma. La suma se va a cargar al final, los 10 números pares se pueden ir cargando progresivamente y la lista completa, bueno, que se cargue a medida que la vayamos generando. Obviamente esto de a medida es simbólico porque la computadora lo va a hacer tan rápido que no es que va a tardar tanto, así que tranquilamente va a aparecer como que se cargó directo, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, este número aleatorio tiene que ir a la lista general. Entonces, mi punto label de la lista en la propiedad text va a concatenar lo que es número aleatorio y vamos a colocarle un separador con un guión, ¿sí? Ahora bien, para los pares tenemos que hacer lo mismo. Entonces, vamos a copiar esto, vamos a venir acá, pero vamos a cambiar lo que es la label de los pares, si no me equivoco. Vamos a venir acá, ¿quién sos vos? Label pares, esta, para saber si no me estoy equivocando, lista completa, y esto debe ser label suma. Bien. Entonces, label de los pares va a tener a el número aleatorio si llegara a ser un número par. Y cuando terminemos el while, o sea, cuando lleguemos al décimo número par, ¿sí? Vamos a... si empezamos en 0, con ponerle menor a 10, ya estamos ya. Y después lo que vamos a hacer es que label de pares, de suma, perdón, de suma, sea igual a lo que ya tiene más la suma de los pares. ¿Sí? Técnicamente creo que por ahí estamos encontrando la solución al tema. Vamos a probarlo, ¿sí? Guardamos todo y vamos a posicionarnos con un punto de interrupción por acá, como para ver qué tal, y vamos a iniciar la ejecución. Vamos a debuguear un poco esto. A ver, dejo la ventana por acá. Generar números. Bueno, contador pares está en 0, suma de pares está en 0. La condición acá, ¿sí? Vamos a, en este caso, esto nos marca como que es true. Vamos a ver si la podemos agregar acá a la ventana de inspección, entonces la vamos a ir viendo. Bien, generamos nuestro número aleatorio. Viene a la función, hace el randomize y genera un número que es el 97 en este caso. Lo devuelve, número aleatorio, ya quedó cargado con ese valor 97. Lo agregamos a la lista, ¿sí? Bueno, obviamente ahí se actualiza la interfaz. Tenemos un problema porque me olvidé de poner el toString. Bien, me olvidé en todos lados. Estoy cargando un número en una label y lo estoy queriendo concatenar con texto, cosa que ahí no le gusta nada. Entonces, todo tiene que ser casteado, ¿sí? Por eso decía cast error, ¿sí? Convertido a string, ¿sí?
Bueno, vamos de nuevo. Mala mía. Generamos los números. Bueno, ya sabíamos que eso anda. Podemos hacer el paso a paso ahí para que se vaya al siguiente y nos entre la función. Ya sabemos que la función hace lo que tiene que hacer. Bien, vamos a ver qué número aleatorio tenemos. 92. 92 es par. Entonces, número aleatorio mod 2 es igual a 0. Vamos a agregar esto a la inspección. Está mal esto, perdón. Eliminamos, me falta un paréntesis, por eso vamos a hacer así. Lo agrego a la inspección, ven que es true. Bien, seguimos. Contamos un par. Esto vamos a agregarlo a la inspección. Tenemos 1. Vamos a cargarlo. Y la suma de los pares también, ¿sí?, va a tomar el valor que tenemos, 92. Pasamos y como contador de pares es menor a 10, sigue siendo true. Así que venimos, salteamos, cargamos y seguimos con la ejecución. En este caso, número aleatorio era 25, no es par, así que seguimos con la ejecución. Pareciera que todo funciona, ¿sí? Vamos a dejar que esto, vamos a sacar el punto de interrupción, vamos a dejar que cuando llegue a este punto frene, vamos a darle a continuar. Bien, ahí, ¿qué nos encontramos? Con que el contador contador de pares llegó a 10, la suma dio 504 y debemos haber generado una buena cantidad de números. Así que vamos a darle a continuar y vamos a ver la interfaz. Fíjense que lista completa quedó cargada y se me fue de la interfaz. Así que ahí, bueno, tendríamos que controlar esto, ¿sí? Habría que verlo. Después, números pares, 92, 30, 86, 12, 12 repetidos, 78, 76, 26, 34, 58. Bien, generó los 10 números pares, si no me equivoco, y informó la suma. Bien, ¿sí? Ahora lo único que habría que corregir es eso de la label, que, bueno, sí, es un detalle a nivel de interfaz, pero la funcionalidad de esto quedó bien, ¿sí? Y fíjense que, ¿qué hicimos? Si detengo la ejecución ahí y saco de acá esto, definimos límite inferior y superior que se le pasan a una función que nos va a permitir generar números aleatoriamente, para que no tenga que el usuario estar cargando números hasta encontrar 10 números pares. Se genera eso, lo devolvemos y después lo usamos dentro de un while para hacer lo que nos pide la consigna, encontrar 10 números pares, ir cargándolos tanto en una lista como después, sabiendo si son pares, bueno, los cargamos en otra label, ¿sí? Y vamos haciendo obviamente el conteo y la suma. Entonces no perdemos ningún valor y con eso, bueno, después informamos la suma. ¿Está? Bueno, lo de la label se los dejo para que lo investiguen ustedes y si no en la sesión de consulta vemos cómo hacer que llegado a un cierto punto pegue un salto, haga un salto de línea, ¿sí? Es una cosa a la que podemos llegar. ¿Está? Entonces, con esto, la primera parte la tenemos. Vamos ahora a lo que sería la segunda consigna que vamos a abordar, ¿sí? A modo de muestra, ojo, no es que escribir un programa que permita ingresar un valor n y en función de ese valor registrar los n números pares, ¿sí? Empezando desde el 2. Entonces, y después, bueno, sumar los cuadrados, que eso ya sabemos cómo se hace. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el usuario ingrese un valor n. Fíjense que hasta ahora cuando veníamos ingresando números usábamos directamente lo que era perdón, esta ventana se tenía que cerrar. Venimos acá, propiedades. Era un textbox, pero un textbox, como lo indica su nombre, ingresa texto. Entonces siempre teníamos que estar haciendo la conversión y corríamos riesgo de que el usuario ingresara lo que él quisiera. Entonces, hay un control que es para ingresar solamente números, que es el numeric up-down, ¿sí? Lo vamos a encontrar dentro de los que podemos agregar en este lugar, ¿sí? Numeric up-down. Up-down porque tiene las dos flechitas como para ir arriba y abajo. Y nos permite generar solo números. Hay un par de propiedades a las que les tenemos que prestar mucha atención, que son estas de acá, ¿sí?
Si queremos números decimales, lo podemos hacer, ¿sí? Podríamos agregar acá números decimales, o sea, partes decimales, y ahí genera un número decimal. El incremento, ¿sí? Cuánto va a saltar cuando le demos clic a la flechita, el número máximo y el número mínimo. ¿Para qué nos sirve esto? Para validar que el usuario no puede ingresar un -1. ¿Sí? No va a poder ir a -1. Entonces, de esa manera, si usa el control, nos aseguramos que los números que ingrese estén dentro de un rango, lo cual simplifica un poco nuestro trabajo, digámoslo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si acá el usuario ingresa un valor n3, generaremos tres números y generaremos la suma de los cuadrados de esos números, ¿sí? Un botón y vamos a programar acá atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que generar esa n cantidad de números. Para eso, lo que necesitamos es tomar el valor de n. Valor n, que va a ser un integer. ¿De dónde lo vamos a obtener? Desde mi punto numeric updown, ¿sí? Yo le puse num valor n, y ahí no tiene una propiedad text, sino que la propiedad que tenemos que usar es value, ¿sí? Con value obtiene o establece, ojo, podemos tanto escribir como leer, al igual que text, el valor asignado en el cuadro de número, ¿sí? Entonces, obtenemos el número, ¿sí? Lo guardamos en una variable y con eso tenemos nuestro valor n. Ahora, si acá tenemos que generar n números pares, ya sabemos, ¿sí? Que la cantidad a generar es fija. Por lo tanto, y además porque la consigna nos lo dice, tenemos que usar un for. Vamos a usar for, y acá, bueno, necesitaríamos primero nuestro iterador, dim iterador, vamos a ponerle i, ¿sí? Ustedes ya saben, as integer, ¿sí? Ok, y desde, en este caso empezaríamos en 2, ¿sí? Hasta valor de n, en este caso vamos a ir desde 2 hasta valor de n para generar los números, ¿sí? Hay una cuestión acá que tendríamos que discutirla porque ya lo vamos a ver, ¿sí? Hasta valor de n y podemos usar el step, ¿sí? Para que vaya de 2 en 2. Entonces, step 2 y ahí veamos qué pasa, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es generar el número par, guardar, imprimirlo o colocarlo en la label y al mismo tiempo ir guardando el cuadrado de ese número e ir sumándolo. Entonces lo que necesitamos es también ir haciendo esa suma. Primero vamos a ver si esto funciona, que imagino que del otro lado de la pantalla ustedes le están gritando al monitor diciéndole no, no va a funcionar. Y sería lo correcto, pero bueno, por si alguno o alguna todavía no lo llegó a observar, vamos a ver qué pasaría con esto. Voy a imprimir directamente sobre esta label números generados, que es label generados. Entonces, mi punto label generados en la propiedad text concatena el valor de i, que vendría a ser nuestro incremento, convertido a string, ¿sí? Vamos a ver cómo resulta esto. Vamos a ejecutarlo y ahí van a ver qué es lo que estaría pasando. Ingreso acá un valor de n, fíjense, no me deja ir para abajo, sí puedo ir para arriba, puedo cambiar y también puedo escribir, ¿sí? Pero si le pongo -1, por ejemplo, me lo devuelve a valor 0. Y si yo pusiera 1000, cuando cambio el foco me va al punto máximo, ¿sí? Entonces está bastante bueno este control porque de alguna manera valida la entrada del usuario, ¿sí? En este caso vamos a hacer con 3 números para ver cómo queda y a ver si ustedes me dicen qué pasó. Valor 3. ¿Qué pasó ahí? No anduvo. ¿Por qué? Porque tenía que generarme 3 números. Y si me genera 3 números, ¿por qué me muestra solo el 2? Vamos a poner un puntito de interrupción acá, ¿sí? Y vamos a volver a darle clic. Se me fue la ventana, perdón. Ahí. Volvemos a darle clic. ¿Sí?
todo esto vamos a limpiarlo, borrar todo. Valor n es 3 y empieza, bueno, acá se declaró, ahora empieza en 2. De 2 a 3, yendo de 2 en 2. Ven que ahí nos está faltando algo, ¿sí? Hay algo ahí que nos cierra. ¿Por qué? Porque el valor de n, si quiero números pares, de esta manera no lo puedo usar, ¿sí? Sino que lo que debería hacer es incrementarlo por 2, ¿sí? Para que me sirva de límite. Y ahí puedo usar el step 2, que es el chiste que quería, es el chiste del video, ¿sí? Mostrar cómo funciona el step 2. Entonces, lo que vamos a hacer es detenernos. Vamos a venir acá y cuando esto venga desde la interfaz lo multiplicamos directamente por 2. Entonces, si yo ingreso 3, se va a multiplicar por 2, va a dar 6 y ahí sí voy a tener 2, 4 y 6 como valores al hacer el step 2. ¿Sí? Miremoslo. Vamos de nuevo. Vamos a agregar 3, generamos 2, 4, 6. Así a la bestia, obviamente acá, porque estamos recién probándolo, pero 2, 4, 6. ¿Sí? Esto es a lo que queríamos llegar. Los tres primeros números pares empezando desde 2. ¿Sí? Si hacemos así, bueno, obviamente falta volver a vaciar la label, que también faltó en el primer punto, pero como eso ya lo vimos, se los dejo a ustedes. ¿Sí? En todo caso, si no se acuerdan o si no le encuentran la vuelta, lo vemos en la consulta. Pero, ¿qué nos estaría faltando acá? Bueno, primero poner un espacio, ¿sí? Pero la parte funcional que queríamos funciona, ¿sí? Está, la tenemos. Bueno, entonces, teniendo esto, vamos a agregar acá, ¿sí? un guión como para ir armando lo que necesitamos y tenemos que calcular la suma de los cuadrados. Entonces, dim suma hacia enter, que empieza en 0, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es que suma incremente su valor en función de qué? De elevar al cuadrado el valor de i en cada ejecución que hacemos, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, nuestro iterador, nuestra variable i, va a ser el número que vamos a ir generando, ¿sí? Podríamos ponerle otro nombre, vamos a ponerle otro nombre, a ver, quería usar, cambiar nombre, ¿sí? Aplicar, fíjense que ahí también, eso está bueno para cuando tenemos un archivo largo, ¿sí? Clic derecho, cambiar nombre, que es control R, ¿sí? También, a ver, vamos a probarlo, dos veces control R, y vamos a poder hacer el cambio de la variable número, en este caso, bueno, número par, ¿sí? Y bueno, nos dice cuántas referencias encontraron, si queremos incluirlo en comentarios o incluir el cambio también en cadenas, ¿sí? En las cadenas es un poquito más peligroso, pero bueno, lo podemos dejar ahí y le damos a aplicar. Bien, y ahí nuestra variable pasó a llamarse número par y fíjense que me marca todas las ocurrencias. Hay que tener cuidado de no haber usado el mismo nombre de variable en otro lado porque vamos a estar cambiándolo en todas las ocurrencias. Entonces, siempre con cuidado, pero está bueno que el IDE nos dé esa posibilidad. ¿Sí? Bueno, tenemos eso y lo que nos faltaría es en label, no sé cómo se llamaba, vamos a buscarla. Suma de los cuadrados. Ah, miren qué bien, me olvidé de cambiarle el nombre. Esto es label suma cuadrados. O suma B. Sí, porque creo que van a usar varias veces suma, así que conviene que pongan el indicador del punto. ¿Está? Del ejercicio que están haciendo. Entonces, label suma B en su propiedad text. Concatenamos lo que sería suma convertido a string. Y eso sería todo. ¿Sí? Vamos a probarlo. Vamos a generar 5 números, 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, acá el último guión es una cuestión de corrección de vista, lo podemos hacer. Y si, bueno, acá me compliqué la vida, vamos a generar uno más chico, vamos a cerrar y vamos a volver a iniciar.
el cálculo mental no me iba a salir. Entonces, vamos con tres números, ¿sí? 2 elevado al cuadrado, 4 por 16, tendríamos 20 y 36, 56. Bien, ¿sí? Más o menos todavía puedo hacer esos cálculos. Así que estamos bien con la suma, estamos bien con la generación y volvemos a probar este. Y fíjense, en este caso, la vez pasada no alcanzó la interfaz hacia el costado para albergar todos los números. En este caso, en un toque salieron muchos pares, entonces funcionó mucho más rápido. Pero bueno, tendríamos que tener en cuenta, ¿sí?, esa cuestión y tendríamos que también limpiar los resultados cada vez que utilizamos la interfaz, ¿sí? Pero eso, como dije, se los dejo para ustedes. Bueno, el objetivo de este video era ver esta primera parte del práctico con lo que era el uso de un while, ¿sí?, que en sí les dejo las otras partes más divertidas para que los vean ustedes, y lo del for con un step, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la siguiente parte de la clase, en donde vamos a completar lo que nos queda pendiente. Chao, chao.